Buenas tardes, hermanos. De nuevo estamos aquí transmitiendo para compartir la palabra del Señor, para no perder las buenas costumbres, ¿no? Y cada domingo lo hacemos y seguimos haciéndolo. Y bueno, pues en esta tarde me gustaría leer algunas escrituras, y la primera de ellas se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y voy a leer unos versículos desde el versículo 25 al 34. Y dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y aquí tenemos, ¿no?, cómo estas personas religiosas que habían sido instruidas en la ley de Moisés, que tenían todo un sistema de sacrificios y de obras, de hacer obras, y le hicieron esta pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estas personas eran personas practicantes, eran personas que realmente vivían la religión, que habían sido enseñadas para ello, ¿no? Y que vivían en una dispensación distinta a la de hoy, donde realmente las obras eran muy importantes. Pero sin embargo, Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis. Y aquí estamos ahora en esta otra dispensación, donde realmente la justicia de Dios ahora se revela por medio de la fe. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por su fe vivirá. Y ahora la salvación ya no es por obras, sino es por gracia, y es por medio de la fe. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios. Y entonces Jesús aquí pues les está diciendo que la obra más importante que tienen que hacer es la de creer. La de creer ¿en quién? En el que Dios ha enviado. ¿A quién ha enviado Dios? A Jesucristo. Y es en Él donde debemos poner nuestra fe y conocer la obra que Él hizo. Estas personas religiosas le preguntaron: ¿qué obra haces tú para que creamos? Y
Y realmente, ¿o qué señal haces tú? Acababan de presenciar un milagro tremendo, ¿no? El milagro de la alimentación de los 5.000, donde Jesús, por unos pocos panes y peces, los multiplicó y dio de comer a esas 5.000 personas. Acaban de presenciar ese milagro y le estaban siguiendo. Y es increíble cómo aún así le preguntan, ¿qué señal haces tú? Acaban de presenciar una, ¿no? Pero Jesús les dijo en otra ocasión a algunas personas que le demandaban señal. Estos eran ya no estas personas sencillas que estaban aquí, que habían tenido esta especie de picnic, que habían tenido esta comida allí en el campo donde Jesús hizo ese milagro, en el monte o en la naturaleza. Pero otras personas más religiosas pues le demandaban señal. Queremos ver señal del cielo. Los judíos eran personas que siempre estaban buscando señales, milagros, para poder poner su fe en ellos, ¿no? Y Jesús les dijo, ninguna señal les será dada a esta generación, sino la del profeta Jonás. Porque como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Y ahí les habló acerca de su propia muerte, de cómo Jesucristo realmente fue crucificado y murió, y la palabra de Dios nos enseña que él descendió al Seol, descendió donde realmente revolucionó el lugar, incluso predicando a las personas que allí se encontraban en espera del juicio de Dios. Y él estuvo 3 días y 3 noches, resucitó al tercer día, dicen las Escrituras. Y la gran señal y la gran obra, porque Jesús vino a esta tierra e hizo muchas obras, muy buenas obras, ¿no? Realmente sanó a tantas personas, liberó a tantas personas, trajo alivio, dio libertad al cautivo, vista a los ciegos. Realmente hizo obras maravillosas mientras estuvo aquí en la tierra enseñando acerca del reino de Dios y de su justicia. Pero la obra más importante que él hizo, su obra maestra, fue precisamente la de morir en la cruz, la de morir en nuestro lugar. Allí fue, como he compartido en otras ocasiones, donde derrotó a Satanás, aquel que tenía el imperio de la muerte, donde clavó todo el acta de los decretos que no era contraria a nosotros, todas aquellas cosas que hemos hecho mal, las clavó en la cruz, donde trató con nuestra naturaleza pecaminosa y con nuestro pecado. Y realmente esa es la obra maestra de Cristo, donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestra fe en Cristo y en la obra que Él realizó en el Calvario. Y por esa razón, esto es importantísimo, porque Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado y en la obra que Él realizó por todos nosotros, ¿no? Esta es la salvación, como he dicho, viene por medio de la fe. Y qué importante es creer. Este es el Evangelio de Juan. Juan dice que escribió su Evangelio para que creamos. Dijo, Jesús hizo muchos milagros, pero estos los hizo para que creáis y para que creyendo tengáis vida. Y en este tiempo, aquí nos dice que Jesús es el pan de vida. Y en este tiempo es por medio de creer que creemos las palabras de Dios, el pan de vida,
y realmente nos alimenta y recibimos la vida de Dios. En el otro tiempo, en la otra dispensación, tenían que hacer obras y obras y obras y realizar esta y seguir la tradición y seguir los rituales, ofrecer sacrificios cuando pecaban, pero no recibían vida. Era la ley que tenían, no tenían la gracia de Dios, no tenían la vida de Dios viviendo en ellos. Pero en este tiempo sí, ¿no? Y todos debemos realmente creer. Y podemos ver cómo se concibe la vida en nosotros por medio de la ilustración del nacimiento de Cristo, precisamente en el Evangelio de Lucas, cuando Él nació. Es interesante ver este relato de cuando fue anunciado a María por medio del ángel Gabriel en el capítulo 1 de Lucas. No, capítulo 2. No. En el capítulo 1, perdón. En el versículo 26, donde dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí vemos cómo María más adelante dijo, en el versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Aquí fue cuando hubo este anuncio del nacimiento de Jesús por medio del ángel. Y aquí podemos ver que la palabra de Dios vino a María por medio de este ángel, y que le dijo, cuando tuvo esa incertidumbre de no saber cómo se iba a hacer eso, porque ella era virgen, no había tenido relaciones con nadie para poder dar a luz a nada. Sin embargo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y esta experiencia que tuvo María para dar a luz a su Hijo Jesucristo, espiritualmente es una experiencia que todo hijo de Dios debe tener. Toda persona debe, cuando la palabra de Dios viene a su vida, creer como creyó María. Y entonces, si la fe es genuina y cree y recibe, concibe la palabra, como Juan dice, que fueron escritas para que creáis y para que creyendo tengáis vida, el Espíritu Santo vendrá y formará un santo ser
como lo formó en el vientre de María, lo formará en nuestros corazones. Esta es la obra realmente de Dios, que creamos en realidad en esto, que ese santo ser se puede formar en nuestros corazones y mientras vivimos la vida cristiana y nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos alimentando ese santo ser que ha nacido en nosotros, y ese santo ser crecerá y madurará y formará una personalidad en nuestras vidas, que es la personalidad de Cristo. Por eso qué importante es y qué diferencia tan grande es de ser una persona religiosa con tradiciones, con rituales, con ceremonias, con observaciones de las leyes, con sacrificios, a recibir la palabra, creer en la obra que Cristo ha hecho, recibir la palabra y el Espíritu Santo venir a nuestras vidas y formar en nosotros una criatura, un ser que se va a desarrollar y que va a crecer. Y esa es la gran diferencia entre los dos pactos, en el Antiguo Pacto y del Nuevo Testamento. Y esto es importantísimo que podamos creer. No todo el mundo cree. Muchas personas hacen tantas y tantas cosas, observan tantos y tantos rituales, pero a la hora de la verdad no creen. Tienen muchas dudas, tienen muchas cuestiones, pero la obra de Dios es que creamos. Y a María no le fue fácil el hecho de creer en esta situación, porque ella sabía que si concebía y daba a luz un hijo, ella estaba desposada, no estaba todavía ni siquiera casada, estaba prometida a José, y si luego se descubría que estaba embarazada, que de hecho eso es lo que pensó José, de abandonarla, de dejarla secretamente, no denunciarla, ella se exponía realmente a una gran pena por parte de la ley en aquellos días, de encontrarse encinta sin estar casada. Y sin embargo ella dijo: hágase en mí conforme a tu palabra. Por el contrario, vemos también en este mismo capítulo 1 de Lucas, también el mismo ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista a un sacerdote, que se puede leer en el capítulo 1, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y aquí hay una gran diferencia entre
entre María y Zacarías a la hora de creer. María tenía la incertidumbre, no dudó, pero ¿cómo se iba a realizar eso? Porque era virgen. Pero Zacarías no creyó al ángel. Porque, bueno, tú me puedes decir, es que su argumento es válido, ¿no? Él era una persona mayor, su mujer también de edad avanzada. ¿Cómo iban a tener un hijo a esa edad? Pero Zacarías era un sacerdote ya mayor, con mucha experiencia, muchos años, y bueno, siendo sacerdote conocía al dedillo la historia de su pueblo. Y el padre de la fe, Abraham, pues tenía que haberse acordado de que el padre de la fe también Dios le hizo una promesa que le daría un hijo. Y también era de edad avanzada, tanto él como su esposa. Y esa promesa que estuvo esperando en ella no se cumplió. Pasaron años, no se cumplió enseguida, pasaron años. Incluso él intentó de ayudar a Dios porque en aquel tiempo, pues, donde se estaba expandiendo la raza humana, pues se permitía el uso de concubinas y su mujer Sara pues le dio a su sierva como concubina para que engendrara al hijo y pudiera así cumplir la promesa de Dios. Que como resultado dio a luz a Ismael, que bueno, los musulmanes lo reconocen como padre de ellos, ¿no? Como también Abraham también es el padre de la fe, es reconocido en 3 religiones. La religión judía, la cristiana y la musulmana, porque por medio de su descendencia surgieron todos ellos. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes y tuvo que esperar. Abraham tuvo que esperar hasta que esa promesa se cumplió. Y dice que la escritura es que él creyó en esperanza, en contra de toda esperanza. Es decir, cuando ya no había más esperanza, cuando ya su mujer ya no podría concebir, cuando él tampoco podía fecundar, cuando no había ya medios naturales para hacerlo, fue cuando Dios cumplió su promesa y le dio un hijo. Y Zacarías debería, conociendo la historia, debería haber creído que para Dios eso es posible, hacerlo. Pero él no creyó. Y por esa razón hay tantas personas que la palabra de Dios le parece increíble y no creen. Pero sin embargo, si la leen, si conocen la historia de todos estos grandes héroes de la fe, pues se dan cuenta de que consiguieron tantas cosas cuando creyeron en Dios. Recibieron todas las promesas cuando creyeron en Dios. Se hicieron fuertes porque creyeron a Dios. Pero lo más importante que es que por medio de la fe, por medio de creer en Dios, nos viene pues la salvación. Porque es no por obras, sino la salvación es una gracia que Dios da y se recibe esa gracia por medio de la fe. Y ya para terminar, también hay otra persona aquí en el Nuevo Testamento a quien se le apareció también un ángel y también se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, un tal Cornelio. Y este es un pasaje muy largo y ya se está haciendo la hora y no quisiera cansaros, pero
que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto curtidor llamado Simón, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, ¿no? Y aquí este Cornelio era un prosélito del judaísmo, era un centurión y realmente pues tuvo esta experiencia también. Era una persona realmente religiosa, muy religiosa, y realmente tenía un testimonio de todos, un buen testimonio, ¿no? Lo dice aquí en este pasaje más adelante. Era un hombre que ayunaba, que oraba, que hacía limosnas, incluso tuvo visiones y un ángel se le apareció. Esto es realmente un hombre que era muy religioso. Y sin embargo, pues se le aparece este ángel para que llame a Pedro, el apóstol Pedro, y para que le anuncie el evangelio. Fue el primer gentil o el primer no judío en convertirse al cristianismo. Y esto causó pues un revuelo en la iglesia, porque todos eran judíos, ¿no? Y los gentiles no entraban dentro, no eran parte de ellos, ¿no? Hacían prosélitos, que tenían varias clases de prosélitos, pero no formaban parte del pueblo de Israel. Pero aquí, por esa razón, tuvo que haber un concilio donde se reunieron todos para discutir este asunto, ¿no? Y en ese concilio, Pedro tuvo que dar testimonio. Y esto es lo que les dice en este concilio. Dice: he aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 varones y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí vemos que no importa lo religioso que una persona sea, no importa si tiene buen testimonio, no importa si hace limosnas, no importa si ayuna, si ora, a menos de que el evangelio le sea predicado y crea, no puede ser salvo. La salvación viene por la fe, viene por medio de creer en la palabra de Dios. Y estas personas, cuando le fue predicado el evangelio por Pedro, nada más predicar el evangelio, el Espíritu de Dios vino a sus vidas. Y esta es la obra que Jesús dijo que deberíamos hacer: creer en aquel que Dios ha enviado, en Jesucristo. Este es a quien Pedro les predicó a Jesucristo. Podría leeros todo el pasaje pero son 2 páginas. Pero qué hermoso pasaje es este, ¿no? De que la salvación viene cuando creemos en la palabra de Dios y cuando recibimos por consecuencia el Espíritu Santo y viene a nuestras vidas y nos da una vida nueva y caminamos en novedad de vida.
Y estas son las palabras que quería hablaros esta tarde. Sencillas, pero para aquel que las pueda recibir, puede cambiar su vida, como cambió la mía. Gracias. Dios os bendiga. Amén.